El verano de 1917 fue uno de los mejores años para Arthur Harrison Salty. No solo porque él mismo lo pensara, los residentes de Lykens, en Pensilvania, eran de la opinión que aquel joven atleta sería el orgullo de la comunidad. Hacía apenas unos meses competía en una liga de béisbol independiente de equipos locales, cuyas alineaciones estaban compuestas por obreros comunes y corrientes que vertían techos de concreto y tejas durante el día. Pero era claro que su talento como lanzador estaba muy por encima del jugador aficionado. Estaba destinado a competir en ligas mayores. Al menos eso es lo que todo el mundo habría afirmado. Pero el desenlace de su historia estaba en el lado completamente opuesto al del éxito. Arthur Salty sería recordado no por su increíble potencial, sino por cometer uno de los suicidios más impactantes en la historia del pequeño pueblo de Lykens. En febrero de 1912, Salty firmó un contrato de ligas menores con los Atlantic City Lynx. Salty lanzó en 4 juegos con los Lynx, pero luego en noviembre, la Comisión Nacional de Béisbol dictaminó que la contratación de Salty por Filadelfia había sido irregular y anuló el contrato. La razón de esto fue que Salty también había firmado un contrato con los Troy Trojans de la New York State League solo unos días antes. Como resultado, la comisión declaró que el nativo de Berrysburg pertenecía a los Troy Trojans. Salty estaba tan enojado por esta decisión que se negó a presentarse en el campo de entrenamiento en la primavera. No obstante, los fanáticos de Troy tenían grandes esperanzas en que el lanzador joven comenzara los entrenamientos. Matty Fitzgerald, el entrenador del equipo y ex New York Giant, tomó a Salty bajo su protección y les dijo a los periodistas que Salty era uno de los mejores lanzadores que había visto en su vida. Un gran elogio de hecho, considerando que Fitzgerald había sido atrapador en un equipo de los Gigantes entre 1906 y 1907. Pero algo sucedió con Salty. No sabemos si fue meramente psicológico o psicomotor, pero el prometedor lanzador comenzó a perder su extraordinaria habilidad paulatinamente. Apenas unos días después de la declaración de Fitzgerald, Salty pinchó a 4 bateadores en 2 entradas en blanco contra Waterbury. Y para el 22 de abril, Salty fue traspasado de Troy a Waterbury. Arthur luchó mucho en Waterbury y en menos de 4 meses después de su llegada lo enviaron a empacar para Middletown. En menos de un año, había descendido varios peldaños y ahora se encontraba lanzando en la Liga de Nueva York, Nueva Jersey, y no lanzando particularmente bien. De la noche a la mañana, sus sueños aparentemente se hicieron añicos. Arthur volvió a su pueblo y se instaló en Lykens, tomando un trabajo en las minas de carbón. Continuó lanzando para los clubes de béisbol locales como Sunbury y Williamsport en los años siguientes, pero se hizo más conocido por sus lanzamientos descontrolados que por sus ponches. Su descenso era ridículamente incomprensible, y su impotencia se convirtió en su mayor tormento hasta que perdió el control por completo. Tal vez fue la vida doméstica lo que lo había cambiado. Ya no era el joven atleta prometedor, sino un minero de carbón de mediana edad. Arthur se encontró viviendo en una pequeña casa en Lykens y volviendo todas las tardes con su esposa Catherine y sus 4 hijos. Su vida conyugal estuvo marcada por frecuentes disputas, generalmente por cuestiones de dinero. Según Catherine, la familia había estado viviendo en circunstancias terribles, a menudo dependiendo de los vecinos y trabajadores humanitarios para que les trajeran la comida que no podían permitirse comprar por sí mismos. Cuando no estaban peleando por dinero, Arthur acusaba regularmente a su esposa de infidelidad. Era un marido locamente celoso e insistía en que su esposa había estado durmiendo con el panadero, que a menudo había estado donando pan a los Salty en apuros. En el invierno de 1927, Mabel Green, que vivía al lado, visitó la casa de los Salty y se encontró con el ex pelotero de 36 años, que amenazaba con dispararle a su esposa con una escopeta. Catherine logró esconder el arma de su esposo, lo que sin duda le salvó la vida mientras extendía la suya, al menos por un corto tiempo.
La mañana del martes 6 de diciembre de 1927, los Salty se despertaron a las 4 de la mañana. Mientras Arthur se vestía para otro día agotador en las minas, Catherine empacó obedientemente su lonchera. Aunque había estado de buen humor la noche anterior, Arthur se había despertado con el pie izquierdo esa mañana. En la cocina encontró a su esposa terminando de empacar su almuerzo y le dijo: «Te voy a disparar y luego me quitaré de encima». Cuando le preguntó a su esposa dónde había escondido su arma, ella mintió y dijo que la había regalado. Empezó a volcar muebles y abrir armarios en busca del arma. Cuando la encontró, Catherine ya había llegado a la puerta principal. James, su hijo de 3 años, le rogó que no disparara. Pero cuando Catherine abrió la puerta, Arthur disparó la escopeta 3 veces, impactándole en el cuello y arrancándole la oreja derecha. Salió tambaleándose a la calle. Sus gritos despertaron a los vecinos. Catherine fue llevada a la casa de Charles Gaynor, donde recibió atención médica antes de ser enviada en tren al hospital en estado grave. Ella no sería liberada hasta fines de diciembre. Varias balas le habían herido la columna vertebral, pasando peligrosamente cerca de la vena yugular. Al principio, los médicos tenían pocas esperanzas de recuperación. Sufriría de parálisis por el resto de su vida. Irónicamente, si el ex lanzador de ligas menores no hubiera perdido la puntería, Catherine Salty habría muerto instantáneamente. Después de dispararle a su esposa, Arthur colocó el cañón del arma en su boca y terminó con su vida. Su cuerpo fue encontrado tirado en la sala de estar de la casa cuando llegó el agente policial. Catherine no se enteró de la muerte de su esposo hasta el día siguiente, y los servicios fúnebres se llevaron a cabo dentro de la casa de los Salty el jueves por la tarde. Después de la tragedia, Catherine Salty y sus hijos se mudaron a la cercana Wisconsin, donde permaneció hasta su muerte en 1941 a la edad de 45 años. Su muerte se atribuyó a una enfermedad causada por su parálisis. Fue enterrada en el cementerio Calvary United en un terreno junto a Arthur. Y así culminó la historia de un prometedor lanzador de béisbol que descendió en una espiral de fracasos que nadie pudo explicar ni detener. El condado de Bradford, un condado rural que se extiende a ambos lados de la línea del estado de Nueva York, es uno de los lugares más peculiares de Pensilvania. Es el hogar tradicional de la infame tribu Paul, una familia notoria que se hizo famosa por las historias de los periódicos locales de la época, por la endogamia, la anarquía y la deficiencia mental general de sus miembros. Según los informes, las travesuras de la tribu Paul iban desde el libertinaje, la ebriedad y hasta el asesinato. Pero de todas, la que más trascendió en el tiempo fue un extraño incidente en el verano de 1945, que llevó a uno de los miembros de esta extendida familia a perder literalmente la cabeza. El pequeño pueblo de Dorrell ha sido el territorio de los Paul durante más de 2 siglos. Cuando los primeros Johnson y Vanderpool llegaron de Nueva York en el siglo XVIII. El cementerio de Dorrell representa quizás la colección más grande de miembros de la tribu Paul, y es aquí donde un hombre de 29 años llamado David R. Wood fue enterrado después de su espantosa muerte a manos de su cuñado Francis Johnson. David era hijo de John y Lula Wood, quienes vivían en una granja con su numerosa familia de 6 hijos. Aunque Francis era 6 años mayor que David, los 2 hombres habían sido amigos desde la infancia. Su larga amistad fue interrumpida solo por la Segunda Guerra Mundial, cuando David se alistó en el ejército y se unió al batallón de ingenieros en combate. Mientras estuvo en el extranjero, Francis Johnson se casó con Hetty, hermana menor de David, que trabajaba como operadora de máquinas de coser.
A fines de julio de 1945, David regresó a casa de la guerra. Había luchado en Italia, Francia y Alemania en una unidad de combate y había presenciado algunos de los combates más intensos de la guerra sin resultar herido. Aunque nunca superó el rango de soldado raso, volver a casa luego de presenciar los combates más cruentos de la guerra ya era todo un logro que muchos soldados no pudieron alcanzar. Como muchos jóvenes que habían contemplado la muerte y se habían ido a casa sin un rasguño. David Wood sin duda se sintió invencible, pero no sabía que su suerte estaba a punto de agotarse. En la tarde del sábado 4 de agosto, David y su cuñado viajaban en la camioneta de un amigo en común llamado Myron Norwood. Habían estado haciendo viajes acarreando cal desde Dorrell hasta la granja de la familia Wood. Alrededor de las 5:45, los hombres estaban transportando su última carga del día y estaban muy animados. El trabajo duro pronto dio paso a juegos infantiles, y John, sentado en el lado derecho de la camioneta de Myron, tomó una cadena que estaba en la cabina y juguetonamente la puso alrededor del cuello de David, que estaba sentado en el medio. Como muchos actos de la tribu Paul a lo largo de la historia, la siguiente acción de Francis desafió cualquier medida de sentido común. Por alguna razón, arrojó el otro extremo de la cadena por la ventana del lado del pasajero. Esta vez, la imprudencia de Francis superó la suerte de David cuando el extremo de la cadena se enredó de alguna manera en las ruedas del vehículo en movimiento, mientras el camión avanzaba resoplando por la pendiente cuesta arriba en la carretera. Y antes de que nadie supiera lo que había sucedido, la cabeza de David Wood fue arrancada limpiamente de su cuerpo y salió disparada por la ventana, aterrizando a 20 metros frente al camión. Francis estaba tan horrorizado por la decapitación instantánea que no se había dado cuenta de que la cadena también se había apretado sobre su propio cuerpo y le había azotado la cara, causándole heridas graves. Francis Johnson fue trasladado de urgencia al hospital, donde recibió tratamiento por una nariz y mandíbula rotas y varias laceraciones en el pecho y el cuello. El cuerpo de David Wood fue llevado a la capilla funeraria de Margot. Michael Ryan fue el policía que respondió a la llamada y recuperó la cabeza cortada de David. Detuvo al conductor Myron Norwood y el juez presentó un cargo técnico de homicidio involuntario en su contra. Norwood fue liberado más tarde esa noche bajo una fianza de $1,000 y se fijó una fecha de audiencia para el 15 de agosto. También se presentaría un cargo similar contra Francis Johnson después de su alta del hospital. Esa noche el médico forense llevó a cabo una investigación. Después de escuchar el testimonio de 5 testigos, el jurado forense concluyó que ni Myron Norwood ni Francis Johnson serían acusados de la decapitación de su desafortunado amigo. 2 días después, David Wood fue enterrado en el cementerio de Dorrell. Fue sepultado con ritos militares completos de la Legión Americana. Aunque había sobrevivido a la guerra, no pudo hacerlo a la estupidez que precedía a la tribu Paul.